Griselda Blanco Restrepo, conocida como la madrina o la reina de la cocaína, fue una de las capós de la droga más notorias de la historia, que dio forma al submundo criminal de Miami y Colombia durante las décadas de 1970 y 1980. Nacida el 15 de febrero de 1943 en Cartagena de Indias, Colombia, Griselda superó una infancia pobre para convertirse en la líder de un imperio de drogas multimillonario que traficaba cocaína desde Colombia a Estados Unidos. Madre de 4 hijos, Michael Corleone Blanco, Uber Trujillo, Dixon Trujillo y Osvaldo Trujillo Blanco, y anteriormente casada con Alberto Bravo y Darío Sepúlveda, Griselda no solo fue una criminal sino también una mujer de contradicciones, despiadada en el trabajo y dedicada a su familia. Con su hermana mayor Nuri del Socorro Restrepo de Valencia, Griselda creció en un entorno duro donde la violencia y la supervivencia eran parte de la vida. El 3 de septiembre de 2012, Griselda Blanco fue asesinada en Medellín, Colombia, a la edad de 69 años. El asesinato ocurrió cuando salía de una carnicería en el barrio Belén, cuando 2 hombres armados en una motocicleta le dispararon 2 veces en la cabeza. Murió en el lugar del hecho, poniendo fin a la controvertida vida de una de las figuras más peligrosas del mundo criminal. El asesinato, llevado a cabo al típico estilo sicario de los cárteles de la droga colombianos, fue impactante pero no sorprendente, ya que Griselda tenía cientos de enemigos de sus años en el AMPA. Su cuerpo fue llevado de regreso a Medellín para su entierro, en una ceremonia privada a la que asistieron solo familiares y algunos amigos cercanos. Para entender mejor la vida de esta poderosa y trágica mujer, necesitamos mirar atrás a su trayectoria, desde sus días pobres en Colombia hasta la cima del poder y su fatídica muerte. Griselda Blanco creció en la pobreza en un barrio marginal de Cartagena, Colombia, donde ella y su hermana, Nuri del Socorro Restrepo de Valencia, enfrentaron la pobreza y la violencia desde una edad temprana. Su madre, Ana Lucía Restrepo, era una mujer soltera que trabajaba como empleada doméstica para mantener a sus hijos, mientras su padre estaba ausente de su vida. Desde muy joven, Griselda mostró una personalidad fuerte y despiadada, con historias de ella participando en robos e incluso estando involucrada en un secuestro a la edad de 11 años. Estas experiencias la moldearon como una sobreviviente, dispuesta a hacer cualquier cosa para escapar de la pobreza. A los 14 años, Griselda se mudó a Medellín, donde comenzó a trabajar como prostituta para ganarse la vida. Aquí conoció a su primer marido, Carlos Trujillo, un pequeño contrabandista, y tuvo 3 hijos, Dixon, Uber y Osvaldo. El matrimonio se desintegró rápidamente y Griselda comenzó a forjar su propio camino en el mundo criminal. En 1964 se casó con Alberto Bravo, un narcotraficante con vínculos con el cartel de Medellín. Junto con Bravo, Griselda se mudó a Queens, Nueva York, en la década de 1970, donde comenzó a construir una red de contrabando de cocaína. Rápidamente se ganó una reputación por su inteligencia, crueldad y habilidades organizativas, convirtiendo el contrabando en una empresa a gran escala. Durante la década de 1970, Griselda se mudó a Miami, Florida, donde se convirtió en una de las líderes de las guerras de los vaqueros de la cocaína, un periodo sangriento y violento en la historia del crimen estadounidense. Ella dirigía un imperio de drogas multimillonario, importando toneladas de cocaína de Colombia y distribuyéndola por todo Estados Unidos. Apodada la Madrina, era respetada pero también temida por su brutalidad, ordenando el asesinato de cientos de personas, entre rivales, empleados e incluso familiares si la traicionaban. En 1975, fue acusada en un importante caso de drogas y se vio obligada a huir a Colombia después de que Bravo fuera asesinado a tiros por ella durante una discusión, un evento que marcó un punto de inflexión en su carrera criminal. En 1980, Griselda se casó con Darío Sepúlveda, un sicario del cartel de Medellín, y dio a luz a su hijo menor, Michael Corleone Blanco, llamado así por el personaje de la película El Padrino. Darío se convirtió en su mano derecha, pero la relación también se vino abajo cuando él se opuso a la crianza de Michael y trató de alejar al niño de su madre. Griselda ordenó el asesinato de Darío en 1983, una decisión que fue controvertida incluso dentro del mundo criminal. Después de este incidente, se centró en la crianza de sus hijos, especialmente de Michael,
a quien quería mantener alejado del mundo de las drogas, pero que finalmente se involucró en las actividades de su madre. En 1985, Griselda fue arrestada en Irvine, California, después de una larga persecución por parte de la DEA, Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. Fue condenada a 15 años de prisión por tráfico de drogas, y durante ese tiempo su imperio comenzó a derrumbarse. Sus hijos, Dixon, Hoover y Osvaldo, murieron en asesinatos entre bandas, dejando a Michael Corleone como su único hijo sobreviviente. En 1998, Griselda fue condenada por 3 asesinatos más, pero su mala salud y un acuerdo de culpabilidad llevaron a su liberación en 2004. Fue deportada a Medellín, donde vivió una vida privada, alejada de los focos y del mundo criminal. Durante sus últimos años, Griselda vivió en una casa modesta en Medellín, concentrándose en reconstruir su relación con Michael y su sobrino. Ella asiste regularmente a la iglesia, busca el perdón por los pecados pasados y trata de vivir una vida normal. Sin embargo, su pasado aún la persigue, con viejos enemigos y las familias de sus víctimas buscándola constantemente. El 3 de septiembre de 2012, mientras compraba carne en una tienda de Belén, fue asesinada por 2 hombres armados a bordo de una motocicleta, poniendo fin a la turbulenta vida de la reina de la cocaína. Quizás la mayor tristeza en la vida de Griselda Blanco fue la muerte de sus 3 hijos, Dixon, Hoover y Osvaldo Trujillo, en asesinatos entre bandas criminales en los años 1980 y 1990. Una madre devota, Griselda siempre quiso proteger a sus hijos del mundo criminal que había construido, pero fue su imperio de la droga el que los arrastró al vórtice de la violencia. Dixon, Hoover y Osvaldo estuvieron involucrados en la operación de contrabando de su madre, y su crueldad al tratar con sus rivales convirtió a sus hijos en blancos de bandas rivales. Dixon fue asesinado en Bogotá en 1986, poco después de que Griselda fuera arrestada. Hoover murió en Miami en 1988 en un choque y fuga relacionado con una disputa territorial. Osvaldo, con quien Griselda esperaba que se convirtiera en abogado, fue asesinado a tiros en una discoteca de Medellín en 1992. La pérdida dejó una profunda cicatriz en Griselda, quien dijo en una carta desde la prisión que daría el mundo por tener a mis hijos de vuelta. Michael Corleone, su hijo menor, se convirtió en su única fuente de consuelo, pero ni siquiera él pudo escapar de la influencia del mundo criminal, tras ser arrestado por tráfico de drogas en 2011. Otra tristeza es la soledad y la traición en el mundo criminal. Griselda, a pesar de su poder, vive con el miedo constante de ser traicionada por sus aliados o empleados. El asesinato de Alberto Bravo, su segundo marido, en 1975 es un claro ejemplo de ello. Bravo, en quien alguna vez confió, es sospechoso de malversar dinero proveniente de operaciones de contrabando. Durante un enfrentamiento en Bogotá, Griselda le disparó y lo mató, pero esta acción le costó un aliado importante y le creó muchos enemigos nuevos. Las constantes traiciones de sus allegados, incluidos los sicarios que alguna vez trabajaron para ella, la dejaron paranoica y aislada. La vida en prisión también es fuente de gran sufrimiento. De 1985 a 2004, Griselda estuvo recluida en cárceles de Estados Unidos, donde enfrentó el aislamiento, la enfermedad y el dolor de perder a sus hijos. Sufría de artritis y problemas cardíacos, pero lo que más le dolía era no poder estar con Michael mientras crecía. Las cartas que escribió desde la prisión, publicadas en el libro de Bruce Porter, La Madrina, muestran a una Griselda arrepentida, rezando frecuentemente por perdón y deseando una vida diferente para su hijo. Finalmente, la separación del hogar durante los años de exilio en América fue una profunda tristeza. A pesar de ser una criminal notoria, Griselda siempre ha amado a Colombia y su cultura, escuchando regularmente música vallenato y cocinando platos tradicionales. Su deportación a Medellín en 2004, si bien le ofreció la oportunidad de regresar a casa, también significó vivir con miedo a represalias. Estos dolores, desde la pérdida familiar hasta la soledad y el arrepentimiento, han moldeado a una Griselda Blanco cruel y vulnerable, una mujer con un corazón lleno de contradicciones. La carrera criminal de Griselda Blanco es una de las historias más increíbles de la historia del AMPA,
llena de éxitos asombrosos y fracasos catastróficos. Durante las décadas de 1970 y 1980, construyó un imperio de la droga multimillonario, controlando gran parte del contrabando de cocaína desde Colombia a Miami. Con inteligencia y crueldad, innovó métodos de contrabando, utilizando métodos creativos como coser cocaína en ropa interior, esconderla en el equipaje y utilizar minisubmarinos. También fue pionera en la construcción de una red de distribución en Estados Unidos, trabajando con bandas en Miami, Nueva York y Los Ángeles. El mayor éxito de Griselda fue convertir a Miami en la capital mundial de la cocaína. En su mejor momento, importaba toneladas de cocaína cada mes y ganaba millones de dólares a la semana. Poseía un ejército de sicarios, asesinos entrenados para llevar a cabo asesinatos rápidos y brutales, ayudándola a eliminar rivales y consolidar el poder. Sus actividades contribuyeron a las guerras de los vaqueros de la cocaína en Miami, con cientos de asesinatos relacionados con las drogas en las décadas de 1970 y 1980. También construyó relaciones con el cartel de Medellín, particularmente con Pablo Escobar, quien trabajó para ella al principio de su carrera. Griselda también logró mantener la imagen de la madrina, una líder temida y respetada. Organizó lujosas fiestas en Miami, dio regalos caros a sus aliados y proporcionó ayuda a las favelas de Colombia, generando lealtad entre la comunidad criminal. Sus habilidades de gestión y negociación, poco comunes para una mujer en el mundo criminal dominado por los hombres, la convirtieron en una leyenda. Películas y documentales como Cocaine Cowboys, 2006, y Griselda, 2024, de Netflix han revisado su carrera, consolidando su lugar en la cultura popular. Sin embargo, la carrera de Griselda también estuvo llena de fracasos. El asesinato de Alberto Bravo en 1975, si bien consolidó su poder, le costó muchos aliados y le creó enemigos dentro del cartel de Medellín. Su arresto en 1985 fue un duro golpe, ya que la DEA desmanteló su red después de años de investigación. En prisión, perdió el control de su imperio y sus hijos fueron asesinados uno por uno, lo que marcó la caída de la familia criminal Blanco. Los casos de asesinato por los que fue condenada en 1998, incluido el asesinato de un niño de 2 años, empañaron su imagen, convirtiéndola en una de las criminales más odiadas. Otro fracaso fue el fracaso de Griselda al no proteger a Michael Corleone del submundo criminal. A pesar de querer darle una vida normal, Michael se vio envuelto en el contrabando y fue arrestado en 2011, algo que dejó a Griselda desconsolada. Después de su liberación en 2004, intentó vivir una vida solitaria, pero su pasado criminal le hizo imposible escapar del ciclo de violencia. Estos reveses, desde la caída del imperio hasta la pérdida de su familia, son testimonio del precio del poder que Griselda debe pagar. La muerte de Griselda Blanco el 3 de septiembre de 2012 conmocionó al público y los detalles que se revelaron más tarde solo aumentaron el misterio que rodea al asesinato. El incidente ocurrió cuando Griselda, quien llevaba una vida discreta en Medellín, recibió 2 disparos en la cabeza por parte de 2 hombres armados en una motocicleta cuando salía de una carnicería. El estilo de asesinato sicario, rápido, preciso y despiadado, fue el método que la propia Griselda utilizó para eliminar a sus oponentes, lo que llevó a muchos a llamarlo una muerte simbólica. La policía colombiana confirmó que no había sospechosos inmediatos y el caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Una revelación impactante es que Griselda pudo haber sabido sobre la amenaza de asesinato pero decidió no huir. Según Michael Corleone Blanco, en una entrevista de 2013, su madre solía decir que estaba lista para afrontar las consecuencias de su pasado. Se negó a utilizar guardaespaldas o a salir de Medellín, creyendo que permanecer recluida sería suficiente para protegerla. Algunas fuentes dicen que intentó reconciliarse con las familias de las víctimas en sus últimos años, pero estos esfuerzos hicieron poco para disminuir la animosidad de las bandas rivales, especialmente aquellas asociadas con el cartel de Cali, su antiguo enemigo. Otro detalle polémico es la identidad de quienes están detrás del asesinato. Algunos teorizan que los asesinatos fueron llevados a cabo por las familias de las víctimas de las guerras de los vaqueros de la cocaína, que habían esperado décadas para vengarse. Otros han sugerido que el cártel de los Pepes,
un grupo opuesto al cártel de Medellín, puede haber actuado para enviar un mensaje. Una publicación de septiembre de 2012 de la cuenta @narcohistorias especuló que el propio Michael Corleone podría haber conocido la identidad de la persona que dio las órdenes, pero nunca hizo pública esta información. Aunque no hay pruebas concretas, estas teorías han provocado debates sobre el verdadero motivo del asesinato. Al final, el asesinato de Griselda en Medellín, donde había sido una fuerza poderosa, fue visto por muchos como un final cruel. Sobrevivió a numerosos intentos de asesinato en los años 1970 y 1980, pero a los 69 años ya no contaba con la protección del viejo imperio. Algunos fanáticos, particularmente en foros como X, han llamado a su muerte la venganza final por los crímenes que cometió, mientras que otros han expresado sus condolencias a una mujer que luchó por sobrevivir en un mundo cruel. Estos detalles han convertido la muerte de Griselda en un tema de controversia, dejando muchas preguntas sin respuesta. A lo largo de una carrera criminal que abarcó más de 3 décadas, Griselda Blanco amasó una enorme fortuna, que refleja el tamaño de su imperio de la droga. En el momento de su muerte, se estima que su patrimonio neto oscilaba entre 1.500 y 2.000 millones de dólares en sus años de apogeo, equivalente a entre 3.000 y 4.000 millones de dólares en